Hola, buen día. Vamos a hacer esta pequeña clase para hacer un repaso de la laringe, lo que es la anatomía y algo de la fisiología. Me parece importante que se realice esto para que puedan capitalizar un poco más el laboratorio de análisis clínico, de habilidades clínicas y el seminario. Teniendo un conocimiento básico van a aprovechar mejor, van a poder hacer un mejor examen de la laringe. Y quiero aclararles que hay un video que por algunas circunstancias técnicas hay unos 15-20 segundos que se congela, pero la clase sigue, porque fue editado varias veces y se congela, pero es una falla técnica, no se preocupen. Espero que les sea de utilidad, porque es cortito, es chiquito, son 20 diapositivas nada más, dura 20 minutos, 16 creo. Y traten de verlo como para poder hablar en las prácticas también con terminología médica y con nombres anatómicos. Para eso, para hablar de la laringe, se las voy a presentar. Tiene la forma, vamos a evaluar la configuración externa, que es esta, la configuración interna, los cartílagos que la forman, los músculos, y fundamentalmente vamos a ver la inervación porque tiene un gran componente en lo que son los síntomas de la patología laringe, particularmente la disfonía y los diferentes recorridos de los nervios recurrentes que nos van a permitir hacer una topografía de las lesiones que se dan en este órgano. Bueno, la laringe está situada entre la tráquea y la faringe, comunicada a través del cricoides con la tráquea, y hacia arriba la envuelve la faringe y la base de lengua. Para tener una relación más topográfica, acá estaría la base de lengua, la epiglotis, las cuerdas vocales, cartílago tiroides, cartílago cricoides, columna cervical. Tenemos que tener en cuenta que la laringe está formada por cartílagos y tiene la continuación de la tráquea, pero que es bastante diferente en el adulto que en el pediátrico. La laringe mide al nacer 7 milímetros en el plano sagital y 4 milímetros en el plano coronal. Es un tercio que la del adulto. La cuerda vocal mide entre 6 y 7 milímetros y la mitad es cartilaginosa. La subglotis mide 4.5 milímetros. El borde libre del epiglotis se encuentra a nivel de la primera vértebra cervical en contacto con el paladar blando. Y este hecho anatómico es el que más influencia tiene sobre la succión y la deglución, pues el lactante puede succionar y respirar al mismo tiempo sin aspirar los alimentos a la vía aérea. A partir de los 3 años, la laringe desciende en el cuello y se ubica entre la tercera y quinta vértebra cervical. En la pubertad, el cricoides desciende hasta la sexta vértebra cervical, lo cual resulta en parte del crecimiento del cartílago tiroides. ¿Cuáles son las estructuras que forman a la laringe? Y las estructuras son básicamente los cartílagos. Tiene 9 cartílagos, de los cuales 3 son impares y el resto son pares. Tenemos el tiroides, el cricoides y la epiglotis, que son cartílagos impares, y los aritenoides, los corniculados y el de Reiber, que son los cartílagos pares y que tienen directa relación con la apertura y cierre de las cuerdas vocales, cosa que vamos a ver más adelante. Estos cartílagos, al estar unidos entre sí, adquieren movilidad en las direcciones anteroposterior, lateral y vertical. Están unidos con membranas y ligamentos, de los cuales los más destacables son la membrana tiroidea y la membrana cricotiroidea. Ligamentos tiroaritenoideo superior, que se unen a aritenoides con el tiroides y la banda ventricular. Ligamentos
tiro anidoideo inferior, que se encuentra en el espesor de las cuerdas vocales, y los ligamentos arítono-epiglóticos. Acá tenemos la configuración externa de la laringe, pero vista desde la cara posterior, básicamente en tres planos, donde tenemos el plano mucoso, donde se observa la base de lengua, el repliegue glosoepiglótico, muy importante para el mecanismo de la deglución, la epiglotis acartuchada y que va a cerrar la glotis para evitar que los alimentos ingresen a la vía aérea. Nosotros tenemos que los alimentos, cuando están en el tercio posterior de la lengua, generan un movimiento reflejo en donde la lengua se va para atrás, la glotis se cierra, los alimentos discurren por las bandas ventriculares, la laringe se eleva y de esa forma se protege y se hace el mecanismo de deglución. Estos son los músculos que generan todo ese compromiso, cierre y coordinación para el mecanismo de deglución. Y acá estaría la vista posterior, donde tenemos los ligamentos, los cartílagos, el cartílago del epiglotis, el ilioides, el cricoides, los aritenoides y los corniculados. Esto vendría a ser una vista, un corte, donde se muestran los músculos intrínsecos que tienen que ver con la fonación y los músculos extrínsecos, que son el infraioideo, el esternoioideo, el tiroioideo y el lomoioideo, que fundamentalmente son activos en el mecanismo de la deglución y la fonación. Y los intrínsecos, desde el punto de vista funcional, debemos distinguir al dilatador de la glotis, el cricotiloideo posterior, que es el músculo respiratorio por excelencia, y los que estrechan la glotis, el tiroioideo, que es el músculo vocal. El cricoaritenoideo lateral y el aritenoideo, que cumplen funciones fonatorias y deglutorias. El cricotiloideo es el único músculo inervado por el laringio superior, que es fonatorio y respiratorio. Acá tenemos la configuración externa, que la relacionamos, esta es una vista anterior de la laringe, y acá tenemos una vista de planos disecados. Es un poco para mostrar la relación de los músculos, la vascularización arterial y venosa. Acá estaría el cartílago tiroides, el cricoides, y ahí tenía la región cricoaritenoidea donde se hace la cricotomía. Si nosotros podemos llegar a observar, realmente la vascularización es lateral a la línea media. Por eso cuando hacemos procedimientos para ver la vía aérea, tanto la traqueotomía, cuando se hace baja, que el único obstáculo sería el istmo de la tiroides, o la cricotomía, básicamente la vascularización es muy pobre. Vamos a la siguiente. La laringe se divide topográficamente en tres regiones. Una región supraglótica, una región glótica y una región subglótica. Este es un esquema, más o menos, cómo estarían las estructuras. Epiglotis, supraglotis, cuerdas vocales, que son la glotis, y la subglotis, que es por debajo de las cuerdas vocales. Entonces, la supraglotis tiene como referencia la epiglotis, los repliegues aritenoepiglóticos, banda ventriculares, ventrículo laringio y de Morgagni. La glotis son las cuerdas vocales y el espacio delimitado por las cuerdas vocales, y la subglotis está situado por debajo de las cuerdas vocales y limita caudalmente con la tráquea. ¿Cuál es la anatomía de la glotis? Tanto que hablamos. Primero vamos a hacer una visión. Este es un corte sagital donde la glotis está acá. Acá tenemos el dioides, acá está la columna y acá está virtual el esófago. Primero tenemos que delimitar cuál es la posición, porque nosotros estamos viendo a la laringe, el paciente acostado. Esto es anterior, esto es posterior y esto es derecha e izquierda. Tenemos la base de lengua,
la epiglotis, las cuerdas vocales que están en un movimiento de fonación. Acá tenemos la lengua, la epiglotis, las cuerdas vocales que están en el movimiento de respiración, está con una apertura, ahora vamos a ver en el video. Los aritenoides, que son los que se tensan con el músculo y producen la apertura y cierre. Cabe aclarar que esta es una posición que nosotros tenemos cuando vamos a intubar al paciente. O sea, estamos detrás, se acuerda que con la mano izquierda levantamos, buscamos la epiglotis, buscamos la base de la lengua. Pero cuando nosotros hagamos el laboratorio de análisis de habilidades clínicas, vamos a tener esta visión. Es una visión anterior, dado que nosotros vamos a estar enfrente del paciente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener la lengua acá, el repliegue glosoepiglótico acá, la epiglotis, las cuerdas vocales, la apertura y cierre va a ser posterior, los aritenoides, y acá va a estar la entrada virtual del esófago. Este es en respiración y este es el esquema en fonación, exactamente lo mismo. Entonces acá esto es anterior, esto es posterior y laterales. Bueno, vamos a hacer una rinofibrolaringoscopía. Vamos a entrar por la fosa nasal derecha. Acá vamos a ver el colmete inferior. El paladar blando, que hace un mecanismo de cierre de la rinofaringe. Acá están las cuerdas vocales, la base de lengua, la epiglotis que está en fonación. Entonces, para distinguir estructuras, vamos a tener las cuerdas vocales, los aritenoides, que mediante un mecanismo muscular de los músculos intrínsecos se hacen la apertura y cierre. Acá vamos a tener el pasaje virtual, porque no es un conducto, sino que es del esófago. La comida va a entrar por la parte posterior faríngea hacia el esófago. Acá está la epiglotis. Base de lengua. Bueno, acá vamos a tener una visión mucho más global. Tenemos los aritenoides, el diastral del esófago, la columna cervical, la epiglotis, la base de lengua. Acá estaría el paladar. La situación es que cuando nosotros fonamos, las cuerdas vocales se cierran. Cuando respiramos, se abren. Cuando vamos a ingerir los alimentos, la laringe, a través de su inserción con el hueso hioides, se eleva, la base de lengua se va para atrás, la epiglotis cierra la vía aérea y los alimentos transcurren al esófago. Bueno, muy importante la inervación de la laringe. La inervación de la laringe está dada por el laringio superior y el laringio inferior o recurrente. El laringio superior, que se origina en el ganglio inferior del nervio vago y se divide en dos ramas, una interna y externa. La interna, con fibras sensoriales y secretoras,
Perfora la membrana tiroidoidea junto a la arteria laringe superior e inerva la mucosa del epiglotis. Del repliegue arítono-epiglótico, la endolaringe, hasta las cuerdas vocales. La externa, solo conformada por fibras motoras, se estrecha en relación a la arteria tiroidea superior e inerva los músculos cricotiroideos, que es el tensor de las cuerdas vocales. El resto de la laringe y los demás músculos intrínsecos de la laringe son inervados por el nervio laringio inferior o recurrente, que tiene un distinto recorrido izquierdo y derecho porque va hacia los pulmones, pasa por el callado de la aorta y tiene un diferente recorrido, lo que permite también tener una topografía de cuando se producen las lesiones del derecho o del izquierdo. Entonces, para resumir, la inervación de la laringe está dada por el décimo pan, el cual tiene fibras motoras, sensitivas y secretoras, el laringio superior, que inerva el músculo cricotiroideo, y el laringio inferior, recurrente, que inerva las cuerdas vocales. Es las alteraciones de este nervio produce la difonía y las parálisis de las cuerdas vocales. En este esquema, de acuerdo a donde se producen las alteraciones del nervio, está una descripción de los diferentes síntomas que pueden originar. Vamos a ver ahora un poco directamente cuál es la función de la laringe. Entonces nosotros sabíamos que teníamos una función de fonación, que la vimos recién en el video, en donde la cuerda vocal se produce un aumento de la presión subglótica. Cuando ese aumento de la presión subglótica supera lo que es la fuerza de unión de las cuerdas vocales, se produce el pasaje de aire y produce la fonación. La protección de las vías respiratorias bajas y la deglución. Nosotros tenemos, durante la deglución del alimento se excita la base de la lengua, como decía antes, la pared posterior de la faringe y los pilares del velo del paladar, y de esta forma se presenta una detención respiratoria refleja y se produce una contracción de los repliegues arítono-epiglóticos, de las bandas ventriculares y de las cuerdas ventriculares, y así se produce una retracción del epiglotis. Simultáneamente se contrae la musculatura supraioidea, que eleva la laringe y la desplaza hacia adelante y hacia arriba. Cuando el alimento va a los costados de la laringe. Cuando las partículas alimentarias sobrepasan el vestíbulo laringio, se desencadena un reflejo de tos. Y después tenemos que las cuerdas vocales en posición respiratoria con glotis abierta reflejan el intercambio gaseoso con la respiración, como veíamos antes. El cierre se produce para la fonación, la apertura se produce para la entrada y salida de aire. Es importante aclarar que la laringe tiene una función sensorial muy importante y está dentro de los órganos que son vagotónicos. Mediante la manipulación o cuando estamos haciendo un examen de laringe, hay ciertas personas que por la excitación de esa zona pueden producir bradicardias extremas y hasta paro cardíaco. Por eso se trata de, cuando se hace un examen, hacerlo con mucho cuidado y tener en cuenta esta situación de emergencia, porque puede producir un mal rato. Esto se revierte con la atropina. Dentro de la fisiología de la laringe, en este esquema, vemos cómo se produce una apertura de la epiglotis y el aire pasa directamente desde la vía aérea superior, pasa a la vía aérea inferior, y cuando se desencadena el movimiento de deglución, esta estructura se eleva, la lengua se va para atrás, la epiglotis cierra la vía aérea y la protege, y los alimentos pasan por el espacio virtual que tiene el esófago por detrás. Ahora vamos a hablar un poco de cuáles son las emergencias que pueden generar. Lo hablamos varias veces, incluso en otros prácticos, pero en este particularmente me pareció importante porque cuando nosotros tenemos una obstrucción de la vía aérea aguda y no tenemos bajo ningún
no tenemos ninguna posibilidad de una intubación endotraqueal porque no estamos en el lugar adecuado, porque no se puede, porque hay una epiglotitis, porque hay un cuerpo extraño en la vía aérea y no podemos hacerlo, está recomendado la cricotomía. Eso también se puede dar en angioedemas, quemaduras extremas, traumatismos craneofaciales, pero poner mucho énfasis que es un elemento de descarte cuando no se ponen los otros elementos. Entonces, el objeto de esta diapositiva es, como le había mostrado antes, la relación de la laringe con los órganos que la avecinan. Si nosotros pasamos el dedo por la línea media, vamos a encontrar el cartílago tiroides, la nuez de Adán, por debajo una depresión, que si la tocamos con el dedo es bien depresible, y después tenemos el cricoides. En ese lugar en donde nosotros podríamos hacer una incisión, que normalmente se puede hacer con una boca 14, con simplemente pinchar esa zona y poner una jeringa, vamos a ver que sale aire, y eso permite salvarle la vida a alguien cuando tiene alguna de estas situaciones de emergencia que habíamos hablado. Entonces, me pareció muy bueno poner en esquema este dibujo sobre el cuello, y que estaría más o menos acá la región de la que estábamos hablando recién. ¿Cómo se realiza esto? Entonces, para volver, tenemos la vascularización, que es la lateral, el istmo de la tiroides, que acá. En esta zona se haría la traqueotomía, siendo baja, o si es un poquito alta, directamente en el istmo de la tiroides, y la cricotomía estaría en este lugar, en la intersección entre el cartílago tiroides y el cricoides. Esto se realiza con el cuello en hiperextensión, exponiendo y haciendo que la laringe y la tráquea se expongan hacia adelante. Se realiza palpación, y en la línea media, acá con un bisturí, si estamos hablando de una toquiotomía, y si no puede ser directamente con una punción de una boca 14 o más gruesos, podríamos hacer la incisión y salvarle la vida a un paciente. Bueno, ha sido cortito, espero que les sea útil. Nosotros creemos que este repaso y con la charla de algunos alumnos es necesario para poder, como les decía al principio, tener una idea mucho mejor y un aprovechamiento mejor del laboratorio de las habilidades clínicas y del seminario, para que tengan una formación acorde a lo que todos los docentes queremos que sea lo mejor posible. Estoy a su disposición si quieren en algún momento hacer alguna consulta. Este es mi mail, mi teléfono, estoy a total disposición. Alguno que quiera, tenga alguna duda, con gusto se las voy a, si puedo, a solucionar. Muchas gracias.